Buenos días a todos. Bueno, ya creo que hay varios conectados, así que si les parece, eh, empezamos. Les damos la bienvenida a todos. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Singap Research Fund y Singapur, Argentina. Soy Fernanda Caparrós y es un placer que estén todos hoy aquí para acompañarnos. Hoy nos convoca un tema de enorme relevancia para nuestra comunidad y que abordaremos con una perspectiva muy necesaria: el impacto de la dieta cetogénica más allá de la epilepsia en el síndrome de SINGAP 1. Para quienes nos acompañan o desean conocer más sobre nuestro trabajo, queremos destacar que tanto SINGAP Research Fund como SINGAP Argentina somos fundaciones sin fines de lucro. Nuestro único y firme objetivo es mejorar sustancialmente la calidad de vida de los pacientes afectados por el síndrome de SINGAP 1. Esto lo logramos impulsando la investigación, brindando apoyo a las familias y fundamentalmente generando espacios de conocimiento como este. Y precisamente uno de los grandes propósitos de estos webinars en español es seguir uniendo a todas las familias hispanohablantes que tienen un hijo o familiar con SINGAP 1. Sabemos que la unión hace la fuerza y queremos crear una red sólida donde podamos compartir experiencias, conocimientos y la esperanza que nos impulsa. Actualmente hay 66 pacientes diagnosticados con SINGAP 1 en Latinoamérica y más de 1.676 en el mundo. Estos números, si bien crecen, nos recuerdan la necesidad urgente de seguir trabajando. El síndrome SINGAP 1 es un trastorno genético del neurodesarrollo que impacta a nuestros pacientes de múltiples maneras. Sabemos que va mucho más allá de las etiquetas de diagnóstico. Se manifiesta con discapacidad intelectual, epilepsia, desafíos en el desarrollo motor y del habla y rasgos del espectro autista, entre otros. Cada familia, cada paciente vive una realidad única y nuestra misión es acompañarlos y buscar herramientas que les permitan alcanzar su máximo potencial. En la búsqueda de estas herramientas y conocimientos, hoy tenemos el privilegio de presentar a una experta de altísimo nivel que nos ayudará a profundizar en una vía de intervención que despierta gran interés en la comunidad SINGAP 1. Nos acompaña la doctora Marisol Toma, con matrícula 113561, es médica neuróloga infantil, especialista en epilepsia de la sección de neurología infantil del Hospital Alemán de Buenos Aires, donde también coordina el equipo de terapia cetogénica. Además, se desempeña como docente de la carrera de medicina de la Universidad de El Salvador. Su extensa experiencia y su visión son invaluables para todos nosotros. Antes de darle la bienvenida, quiero recordarles que si tienen alguna pregunta a lo largo de la presentación, pueden dejarla en el chat y la doctora Tomás la irá respondiendo al finalizar la exposición. Sin más preámbulos, Marisol, te doy la bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros y compartir todo tu conocimiento. Bueno, muy buenos días a todos, a los que han madrugado mucho, a los que no tanto, a toda la gente que hoy sábado ha hecho un espacio para poder, conversar acerca de, como decía Fernanda, una intervención terapéutica que hay que tener en cuenta y que hoy nos abre una posibilidad diferente dentro de los tratamientos de las epilepsias a veces de difícil control. Gracias a SINGAP, gracias a este soporte educativo, gracias a la difusión permanente de las familias, de los grupos de padres, de aquellas personas que de alguna manera se han empoderado y han acompañado a otras familias en este camino que a veces se hace largo, pero que bueno, siempre hay algo para hacer y para seguir creciendo y aprendiendo. Hoy vamos a hablar un poco de terapia cetogénica metabólica, vamos a hablar de sus beneficios más allá del control de la epilepsia. Yo voy a hablar de algunos conceptos al principio que me parecen importantes siempre refrescar, que tienen que ver con algunas definiciones que van a, obviamente, tener que anticipar la propuesta del uso de este tratamiento. Y aquí estamos. Y siempre el soporte, ¿no?, científico, siempre cuando yo pienso en un tratamiento, en una terapia, en una posibilidad, más allá de la etiología o de las características del paciente, siempre darle un soporte científico a la indicación. Revisar un poco en forma global que la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia ha definido qué pacientes tienen diagnósticos a veces de epilepsias de difícil control, independientemente de la causa o de la etiología, y este es el primer A de este ABC para poder a veces determinar o definir qué pacientes pueden verse afectados positivamente con esta intervención, ¿sí? La Liga se ha reunido y ha definido esta situación y lo que nos propone es que los pacientes que tienen epilepsia de difícil control son aquellos que tienen una adecuada combinación de fármacos anticrisis, que esa es la nueva definición de los fármacos, que están tolerados, adecuadamente seleccionados y utilizados,
combinados o a veces en monoterapia, y que obviamente el objetivo de esta intervención va a ser lograr un periodo de ausencia de crisis que sea sostenido, ¿sí? Esta definición puede aplicarse obviamente para seleccionar candidatos a otros tratamientos cuando los fármacos, que en la mayoría de los casos son nuestra primera alternativa terapéutica, no son del todo efectivos en esta definición que tiene que ser así de precisa. Y ahí aparecen otros tratamientos como la terapia cetogénica metabólica, ¿sí? Hoy utilizada, y lo digo realmente con un poquito más de anticipación que en otro momento donde tal vez se dejaba como última intervención terapéutica. Y creo yo, por mi experiencia personal, más de 500 pacientes, habiendo realizado el tratamiento con mi equipo, es que esto tiene que ver probablemente porque se visibilizó que la terapia cetogénica tiene un mecanismo de acción que va más allá del control de la epilepsia. Entonces, hoy es un tratamiento que se piensa de forma temprana y que obviamente tiene un impacto positivo sobre otras áreas, más allá del control de las crisis, que muchas veces es nuestro primer objetivo, ¿sí? Y también es interesante revisar la definición de si el paciente realmente cumple con criterios de epilepsia de difícil control, porque en este caso es importante que la intervención y el acompañamiento sea por un equipo, ¿sí? O un centro especializado en estas condiciones. En este caso es importante acercarnos a este diagnóstico y que el equipo que acompaña al paciente esté entrenado, ¿sí? Y tenga posibilidades de ofrecerles diferentes alternativas terapéuticas. Más allá de la etiología o de la causa, hoy estamos en SINGAP y como Fernanda nos describió claramente el perfil digamos, las manifestaciones clínicas de los pacientes con esta condición genética, ¿sí? Hay que pensar que muchas veces, independientemente de la causa, los pacientes comparten algunos tipos de epilepsia, ¿sí? Más allá de la etiología, si bien hay síndromes epilépticos con manifestaciones específicas, como por ejemplo el síndrome de Dravet o el síndrome de Angelman, otras causas comparten el mismo tipo de epilepsia. Tal es el caso, por ejemplo, de un paciente con una lesión perinatal porque nació prematuro extremo y tuvo tal vez un evento vascular y eso dejó una cicatriz y ese paciente empieza a tener crisis de forma muy temprana y luego esa epilepsia va cambiando, ¿sí? Y tal vez tiene un síndrome epiléptico muy parecido a otro paciente que puede tener otra etiología genética, metabólica o estructural. Entonces, a veces vamos a ver diferentes pacientes con los mismos diagnósticos desde el punto de vista del síndrome epiléptico. Un paciente que tenga un síndrome de Lennox-Gastaut, o un síndrome de West, o un paciente con epilepsia focal refractaria, de diferentes causas, pero con una presentación clínica y en ese registro electrográfico muy parecido, ¿sí? Otra cosa importante también a tener en cuenta es que a veces la epilepsia no se manifiesta exclusivamente, diría en la mayoría de los casos, por las crisis epilépticas, sino también que el paciente empieza a presentar en este camino de epilepsia de difícil control trastornos del sueño, trastornos para comenzar a dormir, trastornos durante el periodo de sueño, puede empeorar su conducta, ¿sí? Tal vez puede ser la primera manifestación de que la epilepsia está cambiando, que dinámicamente tengamos que tener otras intervenciones, puede haber cambios en las habilidades del aprendizaje, mayor dispersión o pérdida de ciertas características o habilidades del aprendizaje ya adquiridas, y también pueden aparecer cambios en parámetros nutricionales, pacientes que dejan de comer y que comían tal vez o se alimentaban bien por vía oral y van perdiendo esa vía de alimentación. Todo esto pueden ser manifestaciones a veces de algunos tipos de epilepsias, principalmente las encefalopatías epilépticas, donde la epilepsia empieza a marcar un poco no solamente un aumento de las crisis, sino también el impacto sobre otras áreas. Entonces, es importante la detección no solo a partir de la epilepsia, sino también de otras manifestaciones clínicas. Esto es lo que hablábamos recién, también tener un diagnóstico de epilepsia de difícil control no va a ser igual para todos los pacientes. Va a haber pacientes que van a tener epilepsias con crisis más intensas, crisis de caídas o estados de convulsión más prolongados que requieran intervención en terapia intensiva. Recuerden que estos pacientes van a tener más condiciones afectadas desde el punto de vista físico, ¿sí? De la conducta y cambios evolutivos en sus habilidades generales, ¿sí? Y también considerar a la hora de continuar con las intervenciones terapéuticas los efectos a veces del uso,
¿sí? Ilimitados de los fármacos anticrisis. ¿Está bien? O sea, tener en cuenta esto, que uno tiene que en algún momento pensar en alguna intervención que reduzca los efectos adversos cuando los fármacos tal vez no son la única alternativa terapéutica. La terapia cetogénica metabólica, así la llamamos hoy, si bien obviamente la visibilizamos en una dieta, que ahora vamos a ver qué características tiene, es un tratamiento no farmacológico, y les diría que es el más utilizado en el mundo luego de los fármacos anticrisis. Aprovecho este espacio para decirles que en algunas condiciones neurometabólicas, como el déficit transportador de glucosa y el déficit de piruvato de deshidrogenasa, que son dos situaciones especiales, puntuales, genéticamente determinadas, donde la glucosa no puede ser utilizada como fuente de energía, tiene que aparecer inmediatamente como tratamiento. En esos casos es un tratamiento de precisión, y hoy, si el paciente recibe esta intervención de forma temprana, obviamente estaría resolviendo ampliamente el diagnóstico. Es un tratamiento que se basa en un aporte elevado de grasas. Hoy 2025 sabemos que la calidad de grasas es importante para la respuesta al tratamiento, no cualquier grasa, ahora vamos a ver cuáles, y es baja en el aporte de carbohidratos, ¿sí? Esto va a armar cierta característica en la presentación de los alimentos todos los días, y obviamente este tratamiento tiene la capacidad de generar un cambio metabólico que va a estar dado, ¿sí? Cuando estas grasas se van a metabolizar por la producción de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos en algún momento se pensaron que eran los responsables directos de la acción de este tratamiento. Al metabolizarse la grasa, aparecen estos cuerpos cetónicos. Hoy sabemos que son importantes, que tienen un mecanismo de acción importante en el control de las crisis, que nos permiten a veces controlar si el paciente está en este tratamiento y si está estable el tratamiento, pero no son únicos ni indispensables a la hora de medir la efectividad del tratamiento, ¿sí? En algún momento uno buscaba un rango, un valor, como medir la glucemia de cuerpos cetónicos muy elevado, y a veces esto es difícil de sostener o tiene a veces efectos adversos. Entonces hoy nos guiamos más por cómo se encuentra el paciente en su rango metabólico necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque metabólicamente cada paciente es diferente. Algunos pacientes tal vez necesitan rangos más elevados y otros con rangos más descendidos están muy bien, ¿sí? Hay diferentes tipos de dieta. Hoy no va a ser un poco la propuesta de esta charla, podemos dar otra y les cuento, pero sepan que todas están bien implementadas, si tienen ácidos grasos de buena calidad, si están guiadas y supervisadas por un equipo entrenado, son efectivas para controlar las crisis epilépticas y para mejorar otros aspectos de la calidad de vida del paciente. Este punto también es importante. La terapia cetogénica tiene que ser indicada por un médico neurólogo, porque aquellas condiciones que requieren de este tratamiento son condiciones neurológicas, y obviamente también esto me parece muy importante, tiene que ser aplicada por un equipo entrenado, porque la probabilidad de que sea efectiva, la probabilidad de que el paciente la sostenga en el tiempo, la probabilidad que no haya efectos adversos va a tener que ver con esto, con la responsabilidad de este equipo en el acompañamiento de las familias y del paciente, ¿sí? Es un tratamiento que tiene una historia muy larga, siempre uno, bueno, trata de imaginarse cuándo empezó todo esto. Ya Hipócrates decía que el ayuno podía modificar ciertas condiciones del sistema nervioso, no se sabía bien por qué, pero ayunar a una persona que tenía convulsiones podía mejorar tal vez la frecuencia de esas manifestaciones clínicas. El año 1921 es un año clave porque se describe como tal este tratamiento. Es imposible sostener el ayuno para controlar las convulsiones, pero sí es posible presentar una intervención alimentaria que se parezca al ayuno. Entonces ahí aparece esta dieta rica en grasas, de buena calidad, grasas que no aumentan el colesterol, grasas que tienen un mecanismo neuroprotector, antiinflamatorio, y controladas en cuanto a la cantidad de hidratos de carbono o azúcares, porque obviamente la fuente principal de energía para el paciente van a ser los cuerpos cetónicos. Y hoy 2025 es un tratamiento que se ha posicionado en el mundo. Yo vengo ahora del Congreso Internacional de Terapia Cetogénica que fue en París, donde hubo un precongreso con un despliegue de información a cargo de neurólogos referentes mundiales de epilepsia y difícil control. La propuesta inicial fue que, bueno, los neurólogos cuenten la experiencia, los mecanismos de acción, las indicaciones actuales, el uso para las diferentes indicaciones
¿sí? Y obviamente luego la puesta en práctica en las siguientes sesiones. Pero digo, nos hemos reunido, los que nos dedicamos a esto, con mucho profesionalismo para seguir entendiendo los mecanismos de acción de este tratamiento. Esta es la clasificación que habitualmente nosotros utilizamos, ¿sí? Bueno, hoy estamos hablando de SYNGAP, donde hay una causa genética, donde el paciente tiene determinadas características, donde la epilepsia puede formar parte de la presentación y donde otras áreas, ¿sí? Que también se van a ver afectadas por las mismas vías que a veces está afectada la epilepsia, van a estar obviamente incluidas en la determinación de este uso del tratamiento, ¿sí? Independientemente de la etiología, que puede ser estructural, que el paciente haya tenido un evento vascular y quede una cicatriz y a partir de ahí tiene epilepsia, o una causa genética, como aquellos síndromes genéticos que conocemos, que son muchísimos, y hoy tienen epilepsia, y hoy podemos detectar el patrón de la epilepsia y podemos invitarlos, o alguna causa infecciosa con alguna secuela, o alguna causa neurometabólica, como hablamos, GLUT, o déficit de piruvato de sirogenasa, o alguna epilepsia de tipo inmunomediada, o a veces causas desconocidas, porque revisamos las probables etiologías y no encontramos cuál es la causa, pero el paciente se comporta con estos criterios de epilepsia de difícil control, pueden verse candidatos al tratamiento, ¿sí? Independientemente del tipo de crisis, si son crisis de ausencias, como a veces vemos en SIGAP, o si son mioclonías, o si son crisis generalizadas, o si las crisis son mensuales o semanales, o son diarias, ¿sí? O si la epilepsia es focal, ¿sí? O generalizada, independientemente del síndrome epiléptico, ¿sí? Y respetando y controlando algunas comorbilidades, digamos, este gráfico nos invita a pensar en la terapia cetogénica metabólica en el caso de que la epilepsia se tome de difícil control. Esto también es algo importante que quiero conversar con ustedes. Hay unas guías de recomendación que en el 2018 se propusieron, ¿sí? Mediante, obviamente, preguntas a grupos de expertos de diferentes centros, de diferentes países del mundo, ¿sí? Referentes en epilepsia y en dieta cetogénica, y se habían hecho como dos categorizaciones de aquellos pacientes que eran altamente respondedores a la dieta y aquellos que mejoraban, pero no, tal vez no tanto. Y acá hay una mezcla, como ustedes verán, en alguna de las tablas donde tenemos síndromes epilépticos, y también tenemos algunas condiciones neurológicas o síndromes genéticos, ¿sí? Por ejemplo, espasmos infantiles, y el espasmo infantil puede estar en un niño que tuvo una epilepsia secuelar, porque nació prematuro, o puede estar en un niño con síndrome de Down, que va a ser una epilepsia de difícil control, o puede estar en una esclerosis tuberosa, es una condición genética, pero que también tiene una epilepsia estructural y también metabólica. Entonces, se mezclaron estas indicaciones y hoy sabemos que no es tan así esto, y esto también lo discutimos en estas reuniones que aparecen internacionales, donde en realidad borramos un poco estas situaciones y en muchos de los casos decimos es altamente probable que el paciente responda, y a veces hay combinación de tipos de epilepsia y síndromes epilépticos, y probablemente la efectividad en ese caso, por ejemplo, una esclerosis tuberosa con un síndrome de hueso, una epilepsia focal, es altamente probable que responda al uso de la terapia cetogénica. Entonces, estas recomendaciones quedaron desactualizadas y hoy pensamos que probablemente haya mucha más repercusión positiva en control de crisis y otras áreas de las que pensábamos en el 2018 cuando salieron estas guías, ¿sí? La pregunta de la gente siempre es, ¿pero cómo una intervención alimentaria, una dieta puede generar el control de crisis epilépticas? Bueno, esto está demostrado, ¿sí? Ya tenemos mucha información de cuáles serían los mecanismos principales. Conocemos algunos, otros tantos no, y estos mecanismos son múltiples. Probablemente esto haga que hoy no podamos tomarnos una píldora y decir estamos en terapia cetogénica metabólica o estamos haciendo una dieta cetogénica. Estos mecanismos están dados principalmente por regulación de diferentes vías, ¿sí? Cuando yo me encuentro en un estado de cetosis nutricional, voy a darle un equilibrio a ciertas vías metabólicas. Y al estar de forma prolongada, permanente, y esto hace que cambie el concepto de que la dieta se usaba exclusivamente 6 meses o 2 años, sino cuando digo estado metabólico permanente es me quedo, cuánto tiempo me puedo quedar a vivir, porque realmente si este estado metabólico es óptimo, el paciente no tiene por qué dejarlo en ningún momento. Entonces, este estado metabólico empieza a mejorar todas estas vías y nombres raros que ustedes ven por aquí, ¿sí? Que son vías de señalización que activan a otras vías y que les dicen, bueno,
ahora vamos a estimular cuando realmente tiene que estar inhibida esa vía, entonces aumentan los neurotransmisores excitatorios y el paciente tiene más vulnerabilidad a tener más crisis, o vías que están relacionadas al neurodesarrollo y a los trastornos del espectro autista. Hoy sabemos que hay combinación de vías, hay vías que conjuntamente se activan y se relacionan no solamente con la epilepsia de difícil control, sino también con manifestaciones del neurodesarrollo. ¿Qué hace la dieta? Baja la inflamación, inactiva esas vías que están activas y deben estar silentes. ¿Qué hace la dieta? Neuroprotege. ¿Qué hace la dieta? Desinflama. ¿Por qué? Porque la epilepsia probablemente, independientemente de la causa, tenga una vía final común de neuroinflamación. ¿Sí? Mejora la inmunidad celular y humoral. ¿Sí? Y esto también está reportado. Muchos pacientes que están en terapia cetogénica, me animo a decir, uno de los grupos más representativos son los pacientes con síndrome de Dravet, no tienen tantas infecciones o no se enferman tan seguido como lo hacían antes de esta intervención terapéutica, ¿sí? Porque actúa sobre la estabilidad celular y humoral de esas defensas que necesitamos para no enfermarnos, ¿sí? Y por otro lado, además, mejora otras áreas dadas por la marcha, por la atención, por la capacidad de aprendizaje, mejora, en trabajo se ha visto lo que es la intención comunicativa, a veces no permite que pacientes no verbales adquieran el lenguaje, pero sí que la comunicación, la intención comunicativa, la atención visual esté mejorada. Y esto está demostrado por estos cambios neurometabólicos. La epilepsia tendría un impacto de tipo inflamatorio y la dieta mejoraría esa inflamación que se empieza a perpetuar en el tiempo. Una organela principalmente destinada a mejorar esa calidad energética es la mitocondria, ¿sí? Que es nuestra gran amiga y es donde la dieta genera el mayor impacto. Muchas de esas enfermedades mitocondriales que tal vez anteriormente no estaban siendo candidatas al uso del tratamiento, hoy sabemos que pueden ser o pueden verse favorecidas por esta intervención terapéutica. ¿Sí? Acuérdense, neuroinflamación, neuroprotección, mejoría de lo que tiene que ver con la capacidad global del paciente. Hoy hablamos que todas bien indicadas, bien supervisadas, obviamente con la selección adecuada del paciente pueden ser efectivas para controlar la crisis y mejorar otros aspectos, que obviamente aspectos tenemos que considerar a la hora de elegir el paciente o elegir el tratamiento, el tipo de dieta, bueno, la edad del paciente, si son lactantes, si se alimentan obviamente con la lactancia materna exclusiva o si están con alguna fórmula pueden continuar con la lactancia materna y vamos a incorporar fórmulas que tengan estos ácidos grasos de buena calidad que van a controlar las crisis. Hoy intentamos que sean ambulatorias, obviamente que con pacientes de riesgo vamos a hacerlo de forma un poco más supervisada en la modalidad de internación, pero hemos despejado esta necesidad de tener una cama, el paciente internado una semana, que venga ayunado desde su casa 24 horas para entrar en cetosis nutricional. Todo eso lo hemos despejado y el paciente empieza de a poquito, lento, con obviamente claras mejorías desde el inicio del tratamiento, ¿sí? Obviamente vamos a pensar en factores socioeconómicos, no siempre se puede acceder a insumos médicos para poder hacer el tratamiento, se puede alimentos, ¿sí? De todos los días, entonces podemos seleccionar grupos de alimentos y educar a la familia para que se acerque más a un tipo de tratamiento de estas características, ¿sí? El tipo de alimentación también lo pensamos, muchas veces nos ha pasado de interrogar a familias que son derivadas para empezar el tratamiento y vemos que la alimentación por vía oral es inefectiva, que el paciente tarda mucho en comer, cuando lo subimos a la balanza el peso está descendido, cada vez que se ajustan los fármacos están más arriba porque van perdiendo peso los pacientes, vemos que en realidad el paciente tiene poca energía, que no puede completar sus actividades de rehabilitación. Bueno, esos pacientes probablemente haya que repensar la vía de alimentación para poder asegurarnos que la dieta sea efectiva y que el paciente tenga una buena calidad nutricional, ¿sí? Y obviamente no existe ninguna restricción alimentaria para entrar en este tratamiento, y eso también es un dato importante. Obviamente que la efectividad también va a tener que ver con la experiencia del equipo, ¿sí? Cuando el paciente es muy complejo, tiene que estar obviamente asistido y tener un soporte por un equipo entrenado en este tratamiento. ¿Sí? Todas son efectivas si se indican correctamente y si se ponen en práctica de forma efectiva. Acá tenemos algunas características de los diferentes tratamientos. Fíjense que en el plato tenemos una representación elevada de ácidos grasos y que los hidratos de carbono van a bajar, pero las proteínas van a estar casi siempre
para decirlo de alguna manera, siempre bien, para que el paciente siga creciendo fuerte y no pierda peso ni masa muscular. ¿Está bien? Esto va a ser para otra charla, para contarles los tipos de dietas. Hoy, básicamente, esto, sepan que son más flexibles, que son más fáciles de implementar y que obviamente vamos a hacer un hiperfoco en la calidad de las grasas, ¿sí? Y que esa calidad de las grasas a veces nos va a permitir que a la hora de poner en práctica el tratamiento, los licenciados en nutrición puedan pensar en, obviamente, una mejor palatividad y una mejor tolerancia. Si las grasas son de mejor calidad, si las grasas permiten que el paciente entre en cetosis nutricional más rápido, probablemente haya más posibilidades de aumentar el aporte de hidratos de carbono, que es lo que hoy pensamos. ¿Sí? Esto es puesta en práctica de muchas de nuestras familias, obviamente en compañía del equipo que colabora en la producción de alimentos. ¿Sí? Hoy hablamos de los ácidos grasos, no le tengamos miedo, esto de que las grasas aumentan el colesterol. Las grasas son sumamente amigables para los pacientes con desafíos del neurodesarrollo, para pacientes con epilepsia de difícil control. Los ácidos grasos que usamos son ácidos grasos que tienen la capacidad muchas veces de ingresar al sistema nervioso, aumentar la producción de estas mitocondrias, que son las organelas capaces de generar mejor energía, ¿sí? Y son realmente importantes en el tratamiento. También actúan directamente sobre algunos neurotransmisores, los bloquean, hacen que los que estimulan y tienen que estar apagados se apaguen, y los que tienen que estar inhibiendo y protegiendo bajen, aumenten su capacidad de hacerlo, ¿sí? Y también las grasas, las diferentes características de las grasas son las que previenen que las crisis se repitan en el tiempo, que el paciente haga estados prolongados de crisis epilépticas, como los estatus epilépticos, ¿sí? ¿Qué más? Los cuerpos cetónicos ya lo hablamos hoy, no necesitamos tener valores muy, muy elevados, con valores habituales donde el paciente se sienta cómodo, bien, y y detecte que se encuentra con mayor control de crisis. Esto nos va a servir un montón. Mayor control de crisis, obviamente, con un impacto positivo en el resto de las áreas, ¿sí? Mecanismos de acción, los vimos hoy en esa lista, son múltiples, algunos hasta les cuento que son modificadores, ¿sí? Actúan sobre mecanismos epigenéticos y van a controlar algunas cuestiones que tienen que ver con esta, a veces, situación donde se perpetúa la epilepsia. Entonces, la idea es usarlos de forma temprana, no esperar que la epilepsia se transforme de difícil control, no esperar que el paciente haya atravesado por diferentes tipos de crisis epilépticas o síndromes epilépticos, usarla cuando uno tiene el diagnóstico, ¿sí? Un poco esto de llegar a la epilepsia de muy difícil control, cuando yo sé que tengo un diagnóstico que va a tener como característica la epilepsia de difícil control. ¿Por qué tengo que esperar que el paciente realmente no responda a nada para proponerle un cambio metabólico que puede acompañar todas las intervenciones, ¿sí? A lo largo de la vida del paciente? No tengo que esperar que el paciente realmente no haya respondido a 22 fármacos o que el paciente no haya probado cierta combinación. Puedo empezar con la dieta si cumple con criterios de epilepsia de difícil control, y después puedo seguir dinámicamente presentando otros tratamientos. Una cosa interesante también para destacar es que a veces el paciente tiene indicación de cirugía de epilepsia, y en ese caso va a resolver su situación con la cirugía. Ese paciente tiene que seleccionarse adecuadamente y tiene que llegar a esa instancia, pero la terapia cetogénica, lo hemos visto en muchísimas familias, puede acompañar, ¿sí? Hasta que el paciente ingrese a la cirugía, resuelva su situación y luego, obviamente, alejarse como tratamiento, pero digo, pensarla también para aquellos pacientes que necesitan transitoriamente de mayor control de crisis o llegar con menos inflamación a esa situación quirúrgica, ¿sí? Efectos adversos. Este también es un capítulo que ha sido recorrido, y al principio era la terapia cetogénica, la dejamos para el final porque realmente la cantidad de efectos adversos que tiene, el riesgo del ayuno, el aumento de las cetonas, los vómitos, el reflujo gastroesofágico, el aumento del colesterol, la litiasis renal, bueno, todos estos efectos adversos, realmente muchos de los efectos adversos, como la constipación, como el reflujo gastroesofágico, el paciente ya lo tiene, ya lo trae porque es más hipotónico, ¿sí? Porque en realidad los músculos del tubo digestivo son más lentos en lo que es
la digestión, entonces es más lento obviamente el vaciamiento gástrico, porque los fármacos que está recibiendo esa polifarmacia acompaña y a veces ayuda y eleva la posibilidad de efectos adversos. Entonces digo, no los da la dieta, muchas veces el paciente ya los trae. El equipo tiene que reconocerlos previos al inicio y obviamente manejarlos de forma adecuada, antes y durante el tratamiento. Le diría hoy que uno de los más frecuentes es cuando uno hace el cambio en las características de la alimentación, puede ser a veces un poco de reflujo, por eso con medicación y educando a la familia en cómo alimentarse mejora inmediatamente. Con respecto a la constipación, trabajamos mucho con el tema de la hidratación, que en realidad tiene que ser para todos los pacientes, independientemente de que estén en terapia cetogénica o no, y si es necesario, obviamente, el uso de medicación para mejorar. Hay una relación directa, importante y científicamente demostrada entre el microambiente intestinal y la conexión con el cerebro, ¿sí? Entonces, el paciente no debe estar constipado, el paciente con epilepsia de difícil control tiene que estar con un buen hábito evacuatorio, tiene que poder realmente estar estabilizado en este aspecto para que las crisis no aumenten. Y esto a veces lo vemos, los pacientes que están con una intercurrencia gastrointestinal o con constipación de varios días, los papás dicen, está con más crisis, está molesto, esta falta de catarsis positiva realmente detona más crisis, ¿sí? Así que trabajar mucho sobre esto. Todo lo que tiene que ver con el metabolismo fosfocálcico, hoy la dieta se usa mucho tiempo, tenemos pacientes que hace más de 10 años que están en terapia cetogénica y tal vez se queden toda la vida en este tratamiento. ¿Qué hacemos? Es controlar, porque muchas veces los fármacos dan hipocalcemia, los fármacos afectan el eje de la vitamina D, entonces lo que hacemos es con laboratorios de forma regular controlar que el metabolismo fosfocálcico esté bien, aportar suplementos vitamínicos permanentemente, hacer estudios que nos permitan valorar la calidad ósea del paciente, ¿sí? Porque obviamente a medida que pasan los años, el riesgo a veces de osteoporosis, de osteopenia, de fracturas patológicas en pacientes con un camino recorrido de fármacos muy prolongado se ve aumentado. Entonces la dieta no tiene que ser un factor que empeore dicha situación, ¿sí? Modalidad ambulatoria significa en casa, significa vamos a empezar esto no debiendo internar al paciente. Esta modalidad obviamente se propuso y creció ampliamente durante la pandemia, porque en realidad no dejamos de hacer terapia cetogénica, le diría que hicimos muchas más, y esto implica que si el paciente está a distancia, si el paciente no puede viajar, podemos darle soporte, lo que hacemos son equipos combinados, un buen pediatra o su neurólogo de cabecera en el lugar de origen y un equipo que le dé soporte durante el tratamiento, ¿sí? Esto reduce obviamente los costos, utilizar una cama una semana para que el paciente ingrese en cetosis nutricional es tal vez quitarle el espacio a un paciente que realmente necesita de esa situación para alguna urgencia o alguna situación aguda. Entonces lo hacemos lento, lo hacemos gradual, nos tomamos nuestro tiempo. Algo importante es también el rol de cada uno dentro del equipo, ¿sí? Los neurólogos seleccionamos el paciente, supervisamos las consultas con las licenciadas y las médicas nutricionistas son especialmente destinadas al control de los perfiles de alimentación, del control de laboratorios, y nosotros vemos que el paciente está respondiendo como necesitamos al tratamiento, ¿sí? O pensamos en, obviamente, cambios en la medicación que puedan favorecer el uso de la terapia cetogénica, ¿sí? Nuevos conceptos que también los vimos ahora en esta reunión internacional en París, es seguir utilizando la dieta en otros grupos de pacientes, adultos. La epilepsia no es a veces exclusiva de la edad pediátrica ni del adolescente, continúa a lo largo del tiempo, entonces pensarla no exclusivamente para los más pequeños, sino a lo largo de toda la vida, y reconocer este tratamiento como neuroprotector, disminuyendo en algunas situaciones estas complicaciones que se pueden presentar y a veces ponen en riesgo de vida al paciente, ¿sí? La dieta se está expandiendo, hoy no es la propuesta de la charla, pero sepan que a veces cuando decimos, bueno, mejora la marcha, mejora el estado cognitivo, mejora el estado de alerta, mejora el sueño, bueno, este cambio metabólico puede también verse en otras condiciones neurológicas donde hay cierta evolutividad, ¿está bien? Entonces, hoy la dieta se propone como tratamiento coadyuvante, ¿sí? O sea, se suma al tratamiento de primera o segunda línea del paciente para mejorar. Y además para frenar un poco a veces el daño o tal vez el efecto que tiene esa condición neurológica que crónicamente afecta
en las neuronas, ¿está bien? O sea, para cuidar otras organelas metabólicamente activas que deben estar respetadas y que a veces se ven afectadas por la inflamación o por esta epilepsia que evoluciona, ¿sí? Eh, Acuérdense esto, la dieta cetogénica o la terapia cetogénica metabólica puede mejorar el pronóstico a largo plazo, es un tratamiento que está científicamente demostrado, tiene un sinergismo de acción, se lleva bien con todos los fármacos, no hay ninguna contraindicación. Se puede usar terapia cetogénica si el paciente recibe topiramato o hay riesgo de que tenga litiasis. No, se puede utilizar. El riesgo lo vamos a bajar nosotros controlando el funcionamiento renal con ecografías y con laboratorios. Se puede usar la terapia cetogénica si está con ácido valproico, puedo generar un déficit metabólico, un trastorno. No, se puede utilizar con ácido valproico, le vamos a dar obviamente carnitina para que tanto el ácido valproico como la dieta tengan un mecanismo de acción pleno, no compitan y estén bárbaros. ¿Se puede usar con aceite de cannabis? Claro que sí, ¿sí? Y más si el aceite se vehiculiza en MST o en algún triglicérido de cadena media, fabulosamente se combina y el efecto será mucho mejor porque se van a potenciar. Se puede usar si el paciente es candidato a cirugía hasta que llegue a la cirugía de la epilepsia, se puede utilizar. Se puede usar para controlar los estatus en pacientes con síndrome de Dravet, se debe utilizar. Se puede usar para el síndrome de Angelman, se debe utilizar. Se puede utilizar por un paciente con SYNGAP que tiene crisis, no tan frecuentes, pero hay un deterioro respecto a algunas cuestiones más del tono, de la fuerza muscular, relacionadas a lo cognitivo, a desafíos globales, claro que se puede utilizar, ¿sí? Es neuroprotectora, es antiinflamatoria, mejora la relación entre la mucosa gastrointestinal y el cerebro, no tiene ninguna contraindicación, se lleva bien con todos, pero tiene que ser bien indicada y tiene que estar controlada por un equipo entrenado en el tratamiento para ser efectiva y segura, ¿sí? Trabajos de calidad de vida cada vez hay más. Hoy medimos el impacto de las intervenciones no solamente por control de crisis, ¿sí? A veces cuando proponemos tratamientos sabemos que no vamos a curar al paciente, no tenemos la posibilidad de medicina de precisión en la mayoría de los casos, obviamente se están abriendo caminos muchos y probablemente en algún momento empecemos a definir tratamientos de precisión, pero hoy sabemos, ¿sí?, que realmente buscamos no solamente el control de la epilepsia, o sea, si el paciente va a estar con 0 crisis o va a tener una crisis por mes a expensas de estar todo el día dormido, dejar de caminar, de no poder ir al centro educativo terapéutico, de no poder compartir nada, un espacio con su familia, ese tratamiento no ha mejorado la calidad de vida. Entonces, buscamos tratamientos que mejoren globalmente al paciente. A veces no podemos controlar el 100% de las crisis, pero sí podemos darle nada, una mirada un poco más global y obviamente mejor calidad de vida al paciente y a toda la familia. La dieta mejora el sueño, mejora la fuerza muscular y lo que veníamos conversando hasta ahora por estos múltiples mecanismos de acción y vías que se cruzan y se potencian, va a mejorar obviamente múltiples áreas relacionadas a la epilepsia, ¿sí? Como conclusiones, es un tratamiento no farmacológico, muy utilizado en el mundo para las epilepsias de difícil control. Recuerden que el rol del neurólogo es clave. Quien decide indicar una dieta tiene que saber hacerlo y en realidad va a estar activamente en contacto con el paciente durante el tratamiento. Es un tratamiento antiinflamatorio, neuroprotector, neurometabólico, es eficaz y seguro para todas las etapas de la vida, desde un bebito recién nacido que tuvo una lesión extensa y que requiere empezar el tratamiento porque las crisis empiezan a ser de difícil control en esa etapa de la vida, hasta el diagnóstico de una mutación genética que no está respondiendo adecuadamente a algún esquema terapéutico, ¿sí? Hoy proponemos dietas más flexibles, con mejor tolerancia, con equipos que estén bien armados para poder llevarlas a cabo, y obviamente nada, tratar de pensar en el tratamiento de forma temprana como una posibilidad más que se suma a otras intervenciones terapéuticas, ¿sí? Efectos adversos poco frecuentes, prevenibles, ¿sí? Reconocerlos antes de empezar el tratamiento y obviamente es una intervención que va a mejorar la calidad de vida global del paciente, ¿sí? Acá les dejo un poco de bibliografía y bueno, muchas gracias. Gracias, Marisol, qué clara la exposición. Muchas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas, así que si te parece, empezamos. ¿Qué ocurre con aquellos pacientes que tuvieron malas experiencias en el pasado? ¿Pueden volver a intentar con estas nuevas formas de dieta?
Sí, claro, claro. Hoy hablamos de una dieta diferente, entonces me parece que muchos pacientes se quedaron a veces con una mala sensación y bueno, si hoy la epilepsia continúa siendo refractaria, pueden tener una entrevista con un equipo que les pueda dar soporte y bueno, y repensar. A veces son los pacientes más difíciles. Los más difíciles son los que hicieron una dieta clásica, muy estricta, donde todo se pesaba. A veces las dietas clásicas y estrictas son necesarias para algunas familias por las características, porque a veces simplifican cómo realizarlas. En realidad es muy dinámico, ¿no? Es un traje hecho a medida para cada uno, pero sí, claro que se puede siempre repensar. Eh, y también es interesante esto de a veces seleccionar alimentos, aún no estando en cetosis nutricional, que tengan el acompañamiento por un grupo de especialistas o de médicos entrenados en alimentación y seleccionar alimentos como lo hacemos ahora a veces en estas predietas, que es ya empezar a probarse y cambiando algunos alimentos, el paciente se empieza a sentir mejor, sin ser obviamente terapia cetogénica metabólica, ¿sí? Pero claro que sí, es una pata fundamental. La alimentación es una pata fundamental independientemente de la causa, ¿no? Bien, gracias. Quisiera saber si es mejor hacer una dieta cetogénica que hacer una cirugía, si se tiene una epilepsia generalizada. Bueno, qué pregunta fabulosa. Está muy bien hecha la pregunta. Yo voy a quedarme en este concepto. Si el paciente es candidato a cirugía de la epilepsia, tiene que recibir la cirugía de la epilepsia. ¿Sí? Digo, esto cada vez está como, nada, la alerta suena más rápido y es seguir buscando. Si aparece una causa quirúrgica donde yo voy a resolver la situación, el paciente puede quedar libre de crisis, hay que tratar de favorecer esa instancia, ¿sí? Si la cirugía es una cirugía más paliativa y no con una intención curativa, la dieta puede acompañar esa indicación. Habría que ver, obviamente, cada paciente de forma particular. ¿Sí? Digo, para llegar a la cirugía podemos usar la dieta. Si además vamos a necesitar una cirugía paliativa, no del todo curativa, y vamos a necesitar la dieta, pueden estar y convivir. Digo, no habría ningún problema en que ambos tratamientos aparezcan de forma simultánea, ¿sí? Bien, gracias. Hay casos en donde la dieta cetogénica llega a un punto en donde se puede empezar a bajar la medicación y solo convive, digamos, únicamente la dieta cetogénica. Sí, hay que animarse y realmente hay que proponerlo como dentro de, digamos, de los objetivos del tratamiento, empezar a descender la medicación. A veces lo que hacemos es no tocarla, entonces el paciente solo empieza a descender la medicación porque aumenta de peso, crece, entonces la medicación está estable y es una manera a veces de decir, bueno, la verdad que, no sé, aumentó 1 kilo y no hicimos ningún ajuste respecto a la medicación. Sí, está dentro de las propuestas y hay que intentarlo. Puede pasar que cuando uno empiece a bajar tenga el paciente alguna crisis más o que no, que realmente siga con control. También lo que se vio en muchos reportes es que el paciente a veces sale del tratamiento y lo que ha logrado no lo pierde, se queda con ese residuo metabólico y realmente no pierde ese control de crisis que adquirió. Pero sí, está dentro de la propuesta Pues, intentar vender fármacos, sí. bien, gracias. Otra pregunta ¿es recomendable realizar terapia solo para el comportamiento agresivo? Porque la epilepsia de mi hijo está controlada. Entiendo que es terapia cetogénica, ¿no? Sí, hoy por hoy no podría decirles que exclusivamente para un paciente que tiene trastornos de la conducta estaría indicado el tratamiento. Hoy la combinación es epilepsia de difícil control y trastornos de la conducta donde se va a ver favorecido. Hoy exclusivamente si la epilepsia está controlada y hay trastornos de la conducta, habría que, bueno, evaluar el perfil de fármacos para la conducta, las terapias de rehabilitación que pueda tener esa familia, o sea, ampliar y mejorar un poco más todo ese camino antes de pensar en la terapia cetogénica si no hay crisis. Obviamente descartando crisis, porque a veces la conducta puede empeorar en algunos síndromes epilépticos o en algunos cambios dinámicos dentro de la misma epilepsia, ¿está bien? Entonces, atentos a esto, paciente no duerme, paciente se torna agresivo y no lo estaba, paciente pierde pautas madurativas que había adquirido, empezar a pensar si la epilepsia no está, es dinámica, ¿sí? Puede pasar de ser una epilepsia focal a transformarse en una epilepsia más donde se ve enlentecido el trazado, donde hay más control del estado de conciencia y de la conducta. Entonces siempre ante cambios, yo diría motores y conductuales en un paciente con diagnóstico de epilepsia, ir a revisar si la epilepsia sigue siendo la misma, si el trazado está igual o si hay algún cambio, que a veces anticipa
¿sí? Digo, la conducta anticipa a nada, una desorganización en el trazado que tal vez no estaba. Entonces, van de la mano, no las puedo separar. El control tiene que ser paralelo, no, paralelo no, conjunto. Conjunto. Bien, muchas gracias. ¿La dieta cetogénica es indicada solo para epilepsia de difícil control? Mi hija tiene esclerosis tuberosa, sus crisis focales están controladas con fármacos por ciertos periodos de tiempo. Uy, qué pregunta, nada, fabulosa. Esclerosis tuberosa es, yo diría hoy, es como la epilepsia, toda junta, entonces es realmente una condición y una etiología donde la dieta puede aparecer a veces cuando la epilepsia está controlada o sabemos que puede volver a aparecer las crisis, o sea que puede ser candidata. Hay muchas líneas de investigación donde tal vez el tratamiento en algún momento se use de forma temprana, antes de que el paciente escale en las manifestaciones clínicas. Esto tiene que ver con la network, con la red, lo que se cree hoy que en muchas condiciones neurológicas está afectada la red, no es únicamente una neurona, un grupo de neuronas, sino que es todo, ¿no? Toda esa información, todas esas vías se ven afectadas. En esclerosis tuberosa es una entorpatía, es una vía que debe estar inhibida, que se activa antes de que el bebé nace, se activa cuando el bebé ya está conformando el sistema nervioso con información genética de los papás, o a veces de novo, o sea, por información del bebé que tiene la mutación, y ya la vía aparece, se ve afectada desde esa etapa. Entonces, usar un tratamiento con estas características a veces lo que va a hacer es cambiar ese pronóstico a largo plazo, ¿sí? Me parece que puede llegar a ser candidata, independientemente de que ahora tenga buen control de crisis y que la mamá cuente que a veces este control es transitorio, ¿sí? Sí, siempre esclerosis tuberosa y dieta, sí, Van de la mano. van de la mano. Bien. Bueno, ¿qué ocurre con los pacientes con hiperselectividad alimentaria? Bueno, a veces en realidad para nosotros no son un problema, todo lo contrario, porque primero que tal vez tienen un perfil de alimentación muy exclusivo, pero uno puede encontrar alimentos que sean como característicos de ese perfil de alimentación y fácilmente incorporamos la grasa o la vehiculizamos en esos alimentos. Y otra cosa que vemos es que a veces cuando entran en cetosis nutricional, mágicamente empiezan a comer más. Entonces, nada, respetan más los periodos de ayuno y a la hora de sentarse a comer, comen y empiezan a ampliar un poco ese portfolio de alimentos que reciben. No pasa nada, o sea, sería nada, estrategia del equipo de pensar que alimentos como para comenzar, empezar a respetar los ayunos y luego tal vez hasta aparezcan más posibilidades, ¿sí? Puede Y llegar el a ser. equipo, perdón, ¿y el equipo se adapta a estas, o sea, digamos, es una dieta muy estricta o suelen irle encontrando la vuelta según el paciente? Hoy yo lo que veo obviamente en los interrogatorios de alimentación, pues yo no me dedico a interrogar qué come el paciente, sí obviamente estoy a la hora de los controles de efectividad del tratamiento y todo lo demás, pero cuando el equipo pide diarios de alimentación o evalúa cómo el paciente se alimenta, piensa primero en cómo come el paciente para la propuesta de la dieta. Es muy difícil pensar hoy, 2025, que un paciente se vaya con un listado de alimentos, vaya a su casa y coma esto. ¿Sí? 20 gramos de manteca, 15 de crema de leche, ese tipo donde sale el paciente y yo no le pregunto qué le gusta comer a su hijo, o qué comen en su casa, cómo la familia, es una familia que todos los días pide delivery para comer, o sea, o hay alguien en casa que cocina muy bien, o en realidad comen 7 comidas diferentes porque cada hijo come distinto, entonces o hay restricciones alimentarias. Entonces, no pensar en esa situación a la hora de indicar el tratamiento, y bueno, ya ahí baja la efectividad del tratamiento. Es todo lo contrario, perfil de alimentación, selectividad alimentaria, me tiene que contar bien, y yo ahí empiezo estratégicamente a generar los cambios. No puedo radicalmente correr todo, porque eso no estaría bien, es muy difícil, tengo que ir de a poco, ¿sí? Ir metiéndome y filtrándome en esas características de alimentación para poder lograr el objetivo. Una vez que el paciente entra en cetosis nutricional y recibe adecuadamente las grasas, bueno, muchas cosas se empiezan a acomodar, ¿sí? Y obviamente Clarísimo. impacto en el peso, la talla y en otras áreas, porque uno empieza a darle, digamos, lo que el paciente necesita y lo que requiere desde el punto de vista de su gasto calórico, ¿no? Bien, clarísimo. ¿La dieta cetogénica puede tener algún cambio con las hormonas? Porque las crisis dan más cuando llega el periodo menstrual.
Muy buena pregunta, excelente pregunta también. Sí, principalmente en las mujeres, todo lo que tiene que ver con las crisis pericatamenales, que son las crisis cercanas a la menstruación, que pueden, digamos, verse aumentadas por este cambio transitorio, a veces mensual, pueden de alguna manera mejorarse con cambios también en el tratamiento. La dieta puede uno ampliar o aumentar la carga de grasa, hay algunas estrategias para que el paciente reciba o focalice más esa carga de grasa y también obviamente en combinación con algunos cambios de los fármacos para las crisis que son catameniales, o sea, tal vez hay pacientes que tienen libertad de crisis durante todo el mes y cuando se está acercando el periodo aumentan la probabilidad de crisis, hay intervenciones desde el tratamiento para apoyar y mejorar esa intensidad o frecuencia de crisis. Sí, sirve. Y es un capítulo dentro de dieta cetogénica que pasa con las crisis catameniales. Bien. ¿Ayuda a una epilepsia mioclónica juvenil como coadyuvante? Dice, tomando algunos cambios y no la dieta completa. De ser así, ¿qué alimentos sugieren? Bueno, a ver, tenemos varios pacientes con epilepsias mioclónicas juveniles que a veces no responden a primeras líneas de medicamentos, de fármacos, y la dieta es un tratamiento coadyuvante. Como dice la mamá, es coadyuvante. Nadie va a sacar los fármacos en una epilepsia mioclónica juvenil, que sabemos que hay ciertos fármacos que son de primera línea, hay que ver que estén estos fármacos para decir, bueno, realmente hemos intentado con la combinación de no sé, ácido valproico si es varón, o levetiracetam si es mujer, con la motrigina a veces, con estos, hay algunas combinaciones específicas. Si estas combinaciones no alcanzan, puede aparecer la terapia cetogénica como tratamiento coadyuvante. Nadie va a sacarle todos los fármacos y proponer exclusivamente la dieta, ¿está bien? Puede ser un tratamiento muy específico para estas metabólicas que charlamos hoy, pero los fármacos no los vamos a retirar completamente en estos casos, pero sí puede ser una buena propuesta para este tipo de epilepsia si no se está controlando adecuadamente con los fármacos. Bien, clarísimo, gracias. En lo que tiene que ver con el rol del neurólogo, el especialista, puede ser que no esté interiorizado en lo que tenga que ver con dieta cetogénica y hay que derivar a un equipo especialista. Mirá, Fer, la verdad que es interesante esto que contás. Yo creo que el neurólogo de cabecera tiene que seguir acompañando al paciente, eh, y nosotros nos sumamos como parte del equipo. A veces la demora en la derivación es eso, porque tal vez el neurólogo no lo piensa como propuesta porque no vive la experiencia de forma personal, porque tal vez tiene más manejo en cuanto a fármacos o cirugía de la epilepsia, pero un poco la propuesta, por lo menos te cuento cómo trabajamos nosotros, es el paciente puede tener la intervención por el equipo de terapia cetogénica y si obviamente está en seguimiento por su neurólogo de cabecera, continúa, nosotros no vamos a desplazar la figura ni el rol. Simplemente lo que es interesante es la educación para que el paciente llegue al tratamiento, ¿no? Digo, pensarlo de manera temprana y oportuna y acompañar, o sea, se amplía el equipo, eso es lo que le decimos a los pacientes. Hay muchos pacientes además, sería muy difícil hacernos cargo de todos los pacientes, pero tenemos muchos derivadores de centros que se dedican a epilepsia de difícil control y realmente, nada, trabajamos en equipo. Esto es bárbaro, porque en realidad el paciente retorna con su neurólogo, le cuenta cómo va con el tratamiento, a veces el neurólogo participa en descender los fármacos, o sea, nosotros le damos información, venimos bien, tal vez es una buena oportunidad para descender los fármacos, a veces ellos nos dicen, puede tomar más MST, a veces hay como este feedback que es muy interesante, y bueno, se arman equipos de trabajo, ¿no? Que esto hoy es fundamental, o sea, trabajar solo y tratar de resolver a veces situaciones tan complejas es complicado. Nosotros tenemos un equipo, ¿no? Trabajamos, ¿Quiénes son los miembros de ese equipo bueno, en general? nuestro neurólogo especialista en epilepsia refractaria es el doctor Santiago Flesler, ustedes lo saben, y es para mí hoy uno de los referentes nacionales, y me animaría a decir que extiendo el ámbito Argentina porque realmente tiene un manejo nada, excelente en cuanto a epilepsia de difícil control y es uno de nuestros grandes derivadores y sabe muchísimo acerca de dieta cetogénica. El equipo son 2 licenciadas en nutrición y una médica nutricionista, ahora estamos incorporando una segunda figura, o sea, esto es importante. Hay más de 200 pacientes activos en nuestros equipos, entre el Hospital Alemán y Cine, que es el centro que coordina Santiago. Estos pacientes requieren obviamente muchísima atención. Nuestro equipo hoy se amplió por una necesidad, con 2 licenciadas en nutrición, con 2 médicas nutricionistas y somos 2 neurólogos infantiles.
tenemos pediatras que se dedican a epilepsia, a dieta cetogénica, o sea, hemos entrenado a nuestros pediatras de la institución para saber recibir un paciente, saber qué hacer cuando llega por guardia a las 4 de la mañana. Digo, hay que ampliar, el equipo es un equipo realmente extenso, ¿no? Porque es muy dinámico lo que hablábamos hoy, y creemos que es la manera de trabajar, cada uno desde su rol. Yo no cocino, ni le doy la lista de alimentos al paciente, entre todos pensamos cuáles son las mejores opciones, pero bueno, cada uno desde su rol de trabajo sabe muy bien lo que tiene que hacer, y creo que esa compañía hace que a veces la efectividad sea superior, ¿no? Es la forma de trabajar. Y estamos todos obviamente entrenados y capacitados, gente realmente sólida en lo que hace, ¿no? Bien, gracias. Bueno, última pregunta que ahí recién nos comparten. ¿Se puede mantener dieta cetogénica para siempre en síndrome de Dravet o tiene un tiempo máximo para aplicarla? ¿Qué beneficios trae esta dieta para un paciente con este síndrome? Bueno, yo creo que es mi camino, todos los días digo, Dravet y dieta cetogénica, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Se puede mantener toda la vida, se puede mantener toda la vida, se debe a veces, diría yo, mantener. Es una intervención terapéutica antiinflamatoria, controla muchísimo lo que tiene que ver con la inmunidad celular y humoral. Estos pacientes tienen crisis detonadas por infecciones banales, simples, que tal vez en un paciente con no síndrome de Dravet, una otitis, no va a desencadenar un estatus o terminar en una terapia intensiva, y en estos pacientes sí. La dieta tiene un mecanismo de acción que va aumentando, o sea, yo la dejo y va mejorando aún más cada día, entonces tiene que quedarse y tiene que convivir. Ese paciente que diagnostico, tengo que proponerle la dieta de forma temprana, no espero 22 estatus, 22 terapias intensivas para ofrecer la terapia cetogénica. Creo que sí, se tiene que quedar a vivir y tiene que ser indicada de forma temprana. Es un grupo de pacientes que se va a ver muy favorecido con esta intervención. Bien, y un comentario más, acá que nos escriben de Colombia. Con mi hijo Simón de 16 años de Colombia iniciamos la dieta cetogénica hace 2 meses, sin embargo, la nutricionista que lo atiende es la primera vez que la aplica y no tiene experiencia en el tema. Aunque ya hemos visto cambios en Simón, sobre todo en su comportamiento, me preocupo hoy porque has dicho todo el tiempo que debe ser un equipo experto. Creo que requerimos de personas expertas como ustedes. ¿Es posible tener atenciones virtuales con ustedes para continuar? Sí, es posible tener atenciones virtuales, y también es posible que si alguien de algún equipo tenga la necesidad de alguna recomendación o compartir algún paciente para asesoramiento, también nos pueden escribir al correo, contarnos, y acompañando, apoyando más allá de Argentina, ¿no? Nos ha pasado, y esto es lo que se necesita, ¿no? Gente que se entrene y que surja de otros equipos de alta experiencia, claro que sí. Y bueno, felicito a esa mamá que está haciendo la dieta y está poniendo lo mejor y que confía en su equipo, y si quiere nada más información estamos obviamente atentos a acompañarlo, ¿sí? Pero a seguir adelante con la terapia cetogénica. Qué bueno. Bueno, nada, qué buenas preguntas, qué lindo estuvo. La verdad que aprendimos un montón. Marisol, es un placer siempre escucharte, aprender sobre dieta para las familias, que siempre estamos ahí, eh, nada, pendientes de estos temas. Un placer tenerte. Gracias por dedicarnos este tiempo y bueno, nada, gracias por acompañar a la comunidad SYNGAP siempre como lo estás haciendo y como lo seguirás haciendo, porque ahí vienen un montón de proyectos lindos que vamos a estar compartiendo. Así que muchas, Sí. muchas gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes, tengo un cariño muy especial con SYNGAP, realmente Carlos, Fernanda, Valeria están haciendo un trabajo increíble, con mucha responsabilidad, con mucha formalidad, están acompañando a muchísimas familias. Yo los respeto y admiro, y para mí es un placer poder acompañarlos, así que bueno, gracias, y gracias por estos espacios, Vicky, gracias ¿no? Por esto de nada, de seguir difundiendo información, que abran la cámara a los especialistas, que haya más cercanía entre las familias y el especialista, que no sea solamente en el consultorio, sino en estos espacios que engrandecen tanto a todos. Así que les mando un abrazo, buen fin de semana, y bueno, y gracias por todo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que estén bien. Gracias a todos, que estén muy bien. Feliz fin de Gracias, semana. Vicky. Chau, Chao, chau. Vicky, gracias.